pongan ¿cómo se llama? Su nombre en el chat, por favor, para que quede grabado. Y vamos a empezar el día de hoy con el tema de la evasión fiscal. Vamos a estar en el libro, en la página, ahorita les digo en cuál página. Yo lo tengo en la página 137, entonces ustedes lo tendrán en la 146 o 107 más o menos. Bueno, entonces vamos a ver primero las definiciones de evasión fiscal. Dice, como número 1, la evasión fiscal o evasión tributaria o evasión de impuestos es una figura jurídica que consiste en el impago voluntario de tributos establecidos por la ley. Es una actividad ilícita y habitualmente está contemplado como delito o como infracción administrativa. También tenemos que evasión fiscal consiste en evitar el pago del impuesto. Nadie lo cubre infringiendo la ley. Deja de pagar el todo o parte de un impuesto que está obligado. Número 3. El dinero negro es todo aquel que ha evadido el pago de gravámenes fiscales. Son ganancias obtenidas en actividades ilegales o legales, pero que se evita declararlas al Estado para evadir impuestos. Se intenta mantenerlo en efectivo y no ingresarlo en entidades financieras para que no figure registrado en los movimientos bancarios y el Estado no tenga conocimiento de su existencia. Tenemos aquí en la figura que ya los había hecho en otras ocasiones, que la SAT casi nunca cumple las metas fiscales que se proponen. ¿Por qué? Por esta situación de la evasión fiscal, tanto de personas individuales que no pagan sus impuestos, que el pago de sus facturas, etcétera, como de grandes empresas que evaden también o eluden el pago de sus impuestos. Entonces tenemos aquí esta tabla, si no estoy mal, es de 2018 o 19. Entonces nos damos cuenta cómo va subiendo la brecha fiscal en millones de quetzales. De enero, que eran 294,000 millones de quetzales, subió a ser 1.790.000 millones de quetzales. Entonces, de 2018 y 2019, dice aquí, perdón, cabal. Entonces, estas son más que todo la tabla de valores que más se evaden, ¿verdad? Los impuestos al comercio exterior, al valor agregado, arancelarios, impuestos sobre la renta, de solidaridad, todos esos son los que más evaden los guatemaltecos, tanto de manera individual como en empresas que se tengan, ya sea micro, medianas o grandes. Tres, encontrar dos tipos, que sería la legal y la ilegal, pero también es uno de los que más se realiza en Guatemala. Entonces, ¿cómo podemos pensar que va a haber una evasión legal? Pues es legal, eluden esos límites, lo hacen muchas empresas y personas. Por ejemplo, tenemos los paraísos fiscales. Hay ciudades o hay países en donde los impuestos no existen en los bancos o son muy bajitos. Entonces, las grandes empresas en su mayoría hacen sus, grandes empresas o políticos, ¿verdad? Hacen sus cuentas bancarias
en por ejemplo, y todos son nacionales donde depositar, entonces eluden los pagos de grandes impuestos que deberían pagar. También hay personas, por ejemplo, que forman sociedades, que tienen su propia empresa. ¿Qué hacen para eludir los impuestos? Cuando usted está en una sociedad, sus impuestos disminuyen o tienden a ser más separados los pagos. Entonces, ¿qué hago yo? Yo tengo mi casa, mi carro, todos a la sociedad anónima o a la fundación en la que yo pueda trabajar. Si yo soy gerente, por ejemplo, o soy administrador de una ONG, las ONG no pagan impuestos. Entonces, puedo poner que mi casa, mi carro o lo que yo tenga, si tengo un edificio, por ejemplo, que eso pertenece a la fundación, a la ONG. Muchas empresas hacen esto también, por ejemplo, se habla mucho de, de ayuda supuestamente social y que hacen el Matías Feliz, por ejemplo. Entonces, muchos dicen, porque todas las donaciones que se hacen tanto a ONGs como al Estado no pagan impuestos. Entonces, ¿qué hacen ellos? Por cada hamburguesa que usted compra, ellos donan un quetzal, pero ellos introducen el pago completo de la hamburguesa como la donación. Entonces si el menú cuesta 35 quetzales, ellos no pagan el impuesto de 34 quetzales siguientes porque ellos solo van a donar un quetzal. Entonces, de esta manera se evaden los impuestos de manera legal, ¿sí? Por conceptos de ley no bien definidos, ¿verdad? Aquí en Guatemala hay muchos vacíos legales en las diferentes reglamentos, decretos, etcétera, que tengan que ver con la tributación. Entonces, los que son abogados, por ejemplo, saben muy bien cómo manejar esto de las leyes para evadir impuestos, eludir impuestos, ¿sí? Entonces, esta es la manera legal. La manera ilegal, la conocemos un poquito más, que dice que entre estos se encuentran las transacciones que no pagan el impuesto al valor agregado IVA y la falsificación de facturas a fin de minimizar el pago de impuestos. Cuando no pedimos factura, por ejemplo, entonces las empresas tienden a, bueno, no me pidió factura, entonces esa compra no la voy a poner entre mis pagos del IVA y así se evaden impuestos de forma ilegal. La persona se escuda tras discordancias o lagunas legales para actuar maliciosamente y así ocultar sus verdaderos ingresos e información a la hacienda pública. Entonces, es por eso que es importante que pidamos factura y que extendamos factura si vamos a tener un negocio para poder ser transparentes. Y el fraude fiscal o fraude de ley, aquel en el que se hace ver que se está cumpliendo con una normativa en específico cuando en realidad se emplean métodos ilegales para dar otro sentido a la ley y así conseguir un beneficio propio. Es por esta razón que el fraude fiscal se considera como un tipo de evasión fiscal que se realiza con premeditación. Por ejemplo, el fraude fiscal. Yo soy alcalde, ¿verdad? Esto ha pasado muchas veces. Y mi primo, mi hermano, mi cuñado, mi compadre, mi amigo lejano, tiene una empresa en la cual puede suplir la necesidad de mi población. Por ejemplo, necesito construir una escuela y una carretera que lleve hacia la escuela. Entonces, alguno de estos conocidos que yo tengo tiene una bloquera, una ferretería, es albañil, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en ley, en Guatemala, hay que hacer, ¿cómo se llama esto? Se me olvidó. Bueno, se hace como una cotización, no es el nombre, pero se hace la cotización y varias empresas tienen o pueden llegar a darme la cotización y yo voy a elegir la mejor cotización, la que mejores precios me ponga, mejores materiales y mejor mano de obra. Pero muchos evaden esta parte y de una vez le dan
el trabajo a alguno de sus compadres, de sus familiares, y pues al final de repente hacen la obra, construyen la escuela, construyen el camino, pero al beneficiar a su propia familia o por compadrazgo, ahí se vuelve un fraude fiscal. Entonces, esta es la manera más bonita en la que se hacen las cosas, pero otra es, le doy el trabajo a alguien, algún mi compadre, algún mi familiar, pero además de que le estoy quitando la oportunidad a otras empresas para que trabajen, por ejemplo, esta persona va a cobrar mucho más de lo que es. Va a construir con malos materiales la escuela, con malos materiales la carretera, si es que la terminan, y yo ya le terminé de pagar, y todo ese dinero que sobra nos lo repartimos entre los dos. Entonces eso es fraude fiscal o fraude de ley, y cada uno de estos tipos de evasión contribuye al siguiente tema que vamos a ver, que es la corrupción. Ahí en nuestro libro dice, en la página 148 más o menos, la siempre en los comunes. Se contrapone con valores morales que deben predominar los seres humanos, abuso de un cargo. Haberen considera que la corrupción es la utilización de cargos públicos como una plataforma para obtener ingresos legales. Existen diversos enfoques que se le puede dar a la corrupción, ya que existe corrupción administrativa, corrupción política, corrupción artística, etcétera, etcétera. La que tiene relación con las finanzas es la corrupción política, que es el mal uso público del poder para conseguir una ventaja ilegítima, secreta y privada. Por esta razón se puede hablar del nivel de corrupción o de transparencia de un Estado o nación. Y tenemos aquí las imágenes, ¿verdad? De cómo tras las espaldas se pasan documentos, se pasan dinero y todos se apoyan entre sí, cómo la corrupción carcome los países y no los deja salir, cómo la corrupción tapa las bocas con dinero, cómo mata por la espalda, cómo solo unos pocos logran salir. Entonces la corrupción realmente destruye a los países, ¿verdad? Y más a países como Guatemala que estamos en vías de desarrollo o subdesarrollados, como lo quieran decir, no nos permite seguir adelante. Ahora vamos a ver la corrupción en Guatemala. El marco jurídico. Tenemos la ley contra la corrupción, el decreto 31-2012. Es reciente, apenas acabamos de empezar con contra la lucha, digamos así, contra la corrupción, ¿verdad? Guatemala tiene muchos, muchos años, alrededor de 500 años de ser un país sumamente corrupto y oprimido. Y apenas se acaba de empezar con esto y pues está costando demasiado, ¿verdad? Es muy, muy difícil que esto vaya a acabar pronto. Pero también tenemos el Código Penal, la ley contra la delincuencia organizada, que debemos saber que a veces en los medios, en la prensa, en la radio, en la televisión, pensamos, cuando hablan del crimen o la delincuencia organizada, pensamos rápidamente en lo que conocemos como los mareros, las maras, todos estos grupos. Sí están organizados, sí son delincuentes y sí son parte de esta delincuencia organizada, pero junto con esta está la delincuencia organizada de esos altos grupos políticos que no tienen tatuajes, que no hablan como homies, que no supuestamente no nos extorsionan como tal, no llegan a nuestra casa a tocar y pedirnos dinero, pero sí roban nuestros impuestos, evaden, nos empobrecen más y entre estos dos grupos, tanto los mareros como grupos políticos que roban, son parte de la delincuencia organizada. Tenemos también la ley de extinción de dominio y aquí tenemos, ¿qué es la ley de extinción de dominio? Para los que no saben, es la pérdida de los derechos que tenga una persona en relación con bienes, casas, carros, sueldos, puntos, diríamos, ¿verdad?
todo lo que bienes, inmuebles, infraestructuras, edificios, aviones, etcétera, etcétera, lo que puedan tener, hasta cuentas bancarias, se les extinguen, ¿verdad? Se les quitan y quedan a favor del Estado por haber estado robándole al mismo Estado. Entonces, ¿cuáles son? Dice, se aplicará esta ley cuando se cometan alguno de estos delitos: secuestro, delincuencia organizada, corrupción, robo de hidrocarburos, que sería gasolina, petróleo, etcétera, delitos contra la salud, entre otros. Corresponderá al Ministerio Público aplicar dicha acción. Los bienes incautados deberán contar con valor que genere beneficios económicos para el Estado. Esto de delitos contra la salud está siendo visto actualmente. Por ejemplo, que usted tenga el virus de que está ahorita de moda. Entonces, usted no se cuida, sabe que lo tiene y anda contaminando a otras personas. Entonces, lo agarran a usted de esta manera contaminando, por ejemplo, lo encuentran culpable y la ley de extinción de dominio puede ir contra usted. Le pueden quitar su casa, le pueden quitar sus bienes y venderlos para que quede ese dinero, digamos, para el Ministerio de Salud, porque usted causó un gravamen contra las personas. Bueno, todas estas leyes son del Congreso de la República, o sea, no las hizo o no las sugirió ningún otro órgano del Estado, sino que el Congreso de la República dijo, es necesario que hagamos esto. Obviamente, todo porque Guatemala está comprometida internacionalmente a luchar contra la corrupción. Bueno, y por último tenemos las organizaciones que combaten la corrupción en Guatemala. Tenemos el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, ICEFI, que ellos hacen, pues ahí dice, estudios en cuanto a cómo va cada país en contra de la corrupción, ¿verdad? Y ellos pasan un informe a las Naciones Unidas y a otras instituciones internacionales a las que pertenece Guatemala, y entonces ellos están encargados de estar al pendiente que Guatemala cumpla con el mínimo de la lucha a la corrupción. Entonces Guatemala tiene que pasar informes también a este instituto. Tenemos la Corte de Constitucionalidad, o sea, los juzgados, tribunales, los jueces, todo eso. Procuraduría de los Derechos Humanos, la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio Público, la Superintendencia de Administración Tributaria, la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Telecomunicaciones. Es importante que todos ellos trabajen en conjunto para combatir la corrupción. ¿Cómo participa las superintendencias de comunicaciones, dicen ustedes? Pues manteniéndonos informados de todo el devenir como pobladores. Nosotros también tenemos combatiente de qué están haciendo nuestros funcionarios. Las telecomunicaciones nos informan de esa manera y además también suele pasar que hay mucha corrupción dentro de los canales, dentro de los medios de comunicación, por lo mismo de que los políticos compran el silencio o compran las noticias que van a salir o que no van a salir. Entonces es muy importante que ellos también estén en contra de la corrupción. Muy bien. Pongan sus cámaras, por favor. Y les voy a dar la tarea. Solo 3 han puesto su nombre en el chat, creo yo, y los demás no han puesto su asistencia. Así que, por favor, pongan su asistencia. Muy bien. Bueno, chiquillos, les voy a dar la tarea. La tarea del día de la próxima semana será que cada uno va a investigar un caso de corrupción que yo les voy a poner. No estoy segura si ya lo subí a la plataforma o no lo he subido, pero cada uno va a tener un caso de corrupción. Lo voy a buscar ahorita porque no me recuerdo cómo lo puse. Pero
van a buscar los casos de corrupción y aquí está. Y entonces van a exponer, ¿sí? Pero una clase antes, por ejemplo, esto es para artes, me tienen que mandar la información que van a dar y yo la voy a leer para que el día viernes que expongan yo tenga en conocimiento qué es lo que van a decir y pues también, sí, que ustedes me digan, ah, pues es que pasó esto y lo otro, ¿sí? Entonces, eso es lo que quiero que hagamos. Les voy a dar el listado de una vez para que escriban ahí a quién le tocó cada cosa, qué caso, para que empiecen a investigarlo. Van a tener que mandarme esa investigación el día martes y el día viernes, igual que con la otra exposición que tuvimos antes, hacen una presentación de PowerPoint. Recuerden que es innecesario que pongan más imágenes que contenido. Sí pueden poner palabras claves o definiciones cortas, pero no quiero que venga un gran tablero ahí con toda la información y que usted solo lea, sino que usted nos cuente, nos explique más o menos qué pasó. ¿Estamos? Bueno, entonces escriban ahí. A Emily Andrade le va a tocar el caso de la línea. Eso está fácil, porque ahí está Pablo. Pablo le toca tráfico de influencias en el gobierno, así se llama ese caso de corrupción. Obviamente en tribunales no tienen estos nombres, tienen un número y es más formal, pero los medios de comunicación son los que se encargan de ponerle este tipo de nombre para que sea más fácil buscarlo, ¿verdad? Bueno, entonces Pablo Archila, tráfico de influencias en el gobierno. Mariana Chavarría le toca el caso capo del contrabando, capo del contrabando. Bueno, si lo ven y si le quieren decir, a él le toca el caso asalto al Ministerio de Salud. Kevin Mishkol le toca el caso libramiento de Chimaltenango. Ese está actual, igual hay bastante información. Libramiento de Chimaltenango. A Pablo Ishpatá le tocó el caso, le voy a escribir aquí, O de Brecht. Si no estoy mal, así se escribe. Odebrecht, que es por lo que está ahorita preso este señor que se entregó hace unos días, el Sinibaldi. O sea, ahí va a encontrar fresquecito el caso porque él se acaba de entregar por esto. César Luna, si lo ven y si se querrá unir de casualidad, porque ya no se ha unido a las clases, le toca el caso impunidad y defraudación. Y Lin Mesa le toca el caso la cooperacha. Ese también fue muy famoso. Ese dos consolidadores. La línea 2, consolidadores. A Josué Salinas le toca cooptación del Estado. Y a Limni Villatoro, si la ven y si le quieren decir, le toca el caso construcción y corrupción. Muy bien, igual de esta hojita la voy a subir. Entonces, para el otro viernes tenemos que exponer acerca de esos casos. ¿Quiénes están implicados? ¿Qué hicieron? ¿Cuántos se robaron? ¿Qué se robaron? Todo eso. Si están en juicio todavía, si ya terminó el juicio, si los absolvieron, si los han encontrado culpables, ¿verdad? Muchos casos de estos todavía están, porque son procesos muy largos, pero eso es lo que quiero que veamos. Y quiero que sea amena su situación. Les quería compartir un video
pero no estoy segura si lo vamos a poder escuchar. Entonces, lo que voy a hacer es que mejor lo voy a poner en la plataforma para que lo vean. Y más o menos de esta forma, que sea amena la exposición, que lo pongan. Y además les va a ayudar con ciertos casos, porque ahí pusieron bastantes casos de corrupción en el video. Es como un video entre viéndole, queriendo ver lo gracioso de la situación, aunque no es nada gracioso que los políticos defrauden al Estado. Entonces, es un como glosario que se da en el video de varias palabras legales y fiscales, dan la definición y aparte dan un caso de corrupción que tiene que ver con esa palabra. Entonces van a ver que es bastante informativo y ameno el video para que lo puedan ver y de esa manera se den una idea de lo que yo quiero que ustedes expongan. ¿Estamos? ¿Todo bien? ¿No hay dudas? ¿No hay preguntas? No, Miss. Muy bien. Me alegra que nos hayamos podido ver y que haya podido medio solucionar la situación. Entonces nos vemos la otra semana. Ahí me mandan su tarea entonces. Feliz fin de Adiós. semana. Adiós, Miss. Adiós.